Hay una copia de toda la evidencia en una caja de seguridad del banco, le dijo Eduardo rápidamente. La dirección y el número están en el sobre que está en mi chaqueta. Si me pasa algo, asegúrate de que esa evidencia llegue a las autoridades correctas. Carmen tomó el sobre, pero antes de dirigirse hacia la escalera de emergencia, se volvió hacia Eduardo. Esto no termina aquí. No voy a permitir que Rodrigo gane. Eduardo sonrió por primera vez desde que Carmen lo conocía. Lo sé, y por primera vez en 3 años, tengo esperanza. Carmen logró escapar por el tejado justo cuando Rodrigo y sus hombres irrumpieron en la oficina. Desde su escondite en el jardín, pudo escuchar la confrontación que siguió. «Querido hermano», dijo Rodrigo con voz peligrosamente suave, «imagina mi sorpresa al descubrir que has estado haciendo ejercicio nocturno». «Rodrigo, ¿puedo explicar?» «Estoy seguro de que puedes, pero la explicación puede esperar. Lo que no puede esperar es decidir qué hacer contigo ahora que sé que has estado mintiendo todo este tiempo». Carmen quería quedarse para ayudar, pero sabía que su única oportunidad de salvar a Eduardo era exponer la verdad antes de que Rodrigo pudiera actuar. Las siguientes 24 horas fueron las más intensas de la vida de Carmen. Trabajando con Marcos, contactaron directamente con la Fiscalía Estatal, saltándose completamente las autoridades locales que sabían estaban comprometidas. La evidencia que presentaron era abrumadora. No solo demostraron que Eduardo estaba vivo y siendo mantenido prisionero, sino que expusieron toda la red de corrupción y asesinatos que Rodrigo había construido. El operativo policial que siguió fue espectacular. Más de 50 oficiales federales rodearon la mansión Herrera al amanecer, arrestando no solo a Rodrigo y Mónica, sino a una docena de funcionarios corruptos y empleados cómplices. Carmen estaba presente cuando finalmente liberaron a Eduardo. 3 años de actuar como paralítico habían cobrado su precio, pero cuando se levantó de esa cama por última vez, lo hizo como un hombre libre. «¿Cómo sabías?», le preguntó Eduardo mientras los paramédicos lo examinaban para confirmar que estaba físicamente sano. «Tus músculos», respondió Carmen con una sonrisa. Un fisioterapeuta siempre puede distinguir entre músculos que han estado realmente inactivos y músculos que han estado trabajando en secreto. El juicio de Rodrigo se convirtió en uno de los casos más publicitados del año. La evidencia que Carmen y Eduardo habían recopilado no solo lo condenó por conspiración y múltiples asesinatos, sino que llevó al desmantelamiento de toda una red de corrupción que se extendía a través del gobierno local. Mónica recibió una sentencia menor a cambio de su testimonio contra Rodrigo, pero aún así fue condenada a 10 años de prisión por su complicidad en mantener a Eduardo prisionero. 6 meses después, Carmen se encontraba en una clínica de rehabilitación completamente nueva, financiada por la fundación benéfica que Eduardo había establecido. Era un lugar donde familias de bajos recursos podían acceder a fisioterapia de alta calidad sin costo. «¿Sabes?», le dijo Eduardo durante la ceremonia de apertura. «Nunca pensé que fingir estar paralizado me enseñaría tanto sobre la verdadera fortaleza». Carmen sonrió, recordando el largo camino que los había llevado hasta ese momento. «¿Y qué aprendiste?». «Que a veces la verdadera curación viene de encontrar el coraje para dejar de fingir y comenzar a vivir auténticamente». Eduardo había recuperado no solo su libertad y su fortuna, sino también su propósito. Las empresas familiares ahora se dedicaban principalmente a obras benéficas y programas de justicia social. Pero para Carmen, la verdadera victoria no había sido exponer la conspiración o obtener justicia. Había sido el momento en que Eduardo se levantó de esa cama por primera vez, dejando atrás 3 años de prisión autoimpuesta para reclamar su vida. Y cada día, mientras trabajaba con nuevos pacientes en la clínica, Carmen recordaba que la verdadera fisioterapia no solo sanaba cuerpos,
A veces sanaba vidas enteras, revelaba verdades ocultas y devolvía a las personas la capacidad de caminar no solo físicamente, sino hacia un futuro que habían creído perdido para siempre. «Rodrigo está aquí», susurró Eduardo. «Carmen, tienes que salir de aquí, ahora. No voy a dejarte». «Si nos descubren juntos, nos matará a ambos». Carmen sabía que Eduardo tenía razón, pero también sabía que no podía abandonarlo. En lugar de irse, se escondió en el armario de la habitación, desde donde podía ver y escuchar todo lo que pasara. Minutos después, la puerta se abrió. Mónica entró seguida por un hombre que claramente era el hermano de Eduardo. Rodrigo Herrera era más joven, pero tenía los mismos rasgos aristocráticos. Sin embargo, donde Eduardo irradiaba nobleza incluso en su estado fingido, Rodrigo emanaba una frialdad depredadora. «¿Cómo está nuestro querido primo?», preguntó Rodrigo con sarcasmo apenas disimulado. «Igual que siempre», respondió Eduardo manteniendo su actuación. «Sin cambios». «Qué lástima». Rodrigo se acercó a la cama, estudiando a Eduardo con una intensidad que puso a Carmen nerviosa. «¿Sabes? He estado pensando que quizás sea hora de considerar otras opciones para tu cuidado». Carmen vio cómo los músculos de Eduardo se tensaron imperceptiblemente. ¿Qué tipo de opciones? Una institución especializada, un lugar donde puedan darte el cuidado que realmente mereces. Era una amenaza velada, y todos en la habitación lo entendieron. Rodrigo estaba considerando trasladar a Eduardo a algún lugar donde pudiera controlarlo completamente o eliminarlo sin testigos. «He estado muy cómodo aquí», dijo Eduardo cuidadosamente. «Estoy seguro de que sí, pero las circunstancias cambian». Rodrigo se dirigió hacia Mónica. «¿Qué piensas de la nueva fisioterapeuta?» Carmen sintió como su corazón se detenía. «Es competente», respondió Mónica, «aunque a veces hace preguntas innecesarias». «¿Qué tipo de preguntas?» «Sobre el accidente, sobre el progreso de Eduardo. Nada serio, pero es curiosa». Rodrigo asintió pensativamente. «La curiosidad puede ser peligrosa. Quizás deberíamos encontrar a alguien menos inquisitivo». Carmen entendió que estaba siendo amenazada indirectamente. Si continuaba trabajando allí, su vida estaría en riesgo. Después de que Rodrigo y Mónica se fueran, Carmen salió del armario. Eduardo estaba pálido. «Tienes que irte», le dijo. «Esta noche. No puedes volver». «¿Y dejarte aquí? ¿Para que te trasladen a una institución donde puedan matarte en privado?» «Carmen, no entiendes. Rodrigo no duda en eliminar a cualquiera que se convierta en una amenaza». Pero Carmen había tomado una decisión. «Entonces tendremos que asegurarnos de exponer la verdad antes de que pueda hacerlo». Esa noche, Carmen no fue a su casa. En lugar de eso, se dirigió directamente a la estación de policía más cercana, llevando consigo todas las fotografías y evidencia que había recopilado. Pero cuando llegó allí, descubrió que la corrupción de Rodrigo se extendía más profundamente de lo que había imaginado. El oficial de turno la escuchó con una expresión de aburrimiento que se transformó en alarma cuando mencionó el nombre de Rodrigo Herrera. «Señora», dijo el oficial con voz tensa, «creo que está confundida. Eduardo Herrera murió hace 3 años. Hay certificados de defunción oficiales». Carmen mostró las fotografías, pero el oficial se negó a mirarlas. «Estas parecen ser falsificaciones. ¿Está segura de que no está siendo víctima de algún tipo de estafa?» Fue entonces cuando Carmen se dio cuenta de que Rodrigo había comprado no solo funcionarios individuales, sino que tenía influencia en toda la estructura policial local. Desesperada, Carmen decidió buscar ayuda en otra parte. Contactó a un periodista investigativo que había conocido años atrás cuando trabajó en un caso de negligencia médica.
Marcos Guerrero era un hombre de 50 años que había dedicado su carrera a exponer la corrupción en las altas esferas. Cuando Carmen le contó la historia, sus ojos se iluminaron con el instinto de un cazador que había encontrado a su presa. Esto es exactamente el tipo de caso que puede derribar a toda una red de corrupción, le dijo después de revisar la evidencia. Pero necesitamos más que fotografías. Necesitamos testimonio en video, evidencia que no pueda ser desestimada. Carmen sabía lo que eso significaba. Tendría que regresar a la mansión, tendría que poner a Eduardo en riesgo y tendría que exponerse a un peligro mortal. Pero también sabía que era la única manera de salvar no solo a Eduardo, sino potencialmente a futuras víctimas de Rodrigo. 2 días después, Carmen regresó a la mansión como si nada hubiera pasado. Mónica la recibió con la misma sonrisa falsa de siempre. «Carmen, qué bueno que está de vuelta. Eduardo ha estado preguntando por usted». Lo que Mónica no sabía era que Carmen llevaba oculto un dispositivo de grabación que Marcos le había proporcionado. Su plan era simple pero arriesgado: grabar a Eduardo caminando y obtener su testimonio completo sobre la conspiración. Aquella noche, un silencio cambió sus destinos para siempre. Carmen Delgado había dedicado su vida a devolver la esperanza a quienes creían haberla perdido para siempre. A los 42 años, sus manos conocían el lenguaje secreto de los músculos, la música silenciosa de la rehabilitación y el poder transformador de la perseverancia. Como fisioterapeuta en el barrio más humilde de la ciudad, había visto milagros nacer del trabajo constante y la fe inquebrantable. Cuando recibió la llamada de la mansión Herrera, Carmen pensó que había sido un error. Familias como esa no contrataban fisioterapeutas de clínicas públicas. Tenían acceso a los mejores especialistas privados, equipos de última tecnología y tratamientos que costaban más que el salario anual de Carmen. «Necesitamos a alguien discreto», había explicado una voz femenina por teléfono. «Alguien que entienda la importancia de la privacidad en casos delicados. Mi esposo sufrió un accidente hace 3 años. Está paralizado de la cintura hacia abajo y necesita terapia domiciliaria». El salario ofrecido era 3 veces lo que Carmen ganaba en la clínica. Con una hija adolescente que soñaba con ir a la universidad y facturas médicas de su madre diabética acumulándose, Carmen no pudo rechazar la oportunidad. La mansión Herrera se alzaba como un palacio contra el cielo de noviembre, sus jardines perfectamente cuidados y sus ventanas resplandeciendo bajo el sol de la tarde. Carmen se sintió pequeña mientras caminaba hacia la entrada principal, cargando su maletín de herramientas terapéuticas que parecía insignificante en comparación con la opulencia que la rodeaba. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Una mujer apareció en el umbral, elegante como una modelo de revista. Tenía aproximadamente 35 años, cabello rubio recogido en un moño perfecto, y vestía un conjunto de diseñador que probablemente costaba más que el auto de Carmen. «Usted debe ser Carmen, la fisioterapeuta», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos azules. «Soy Mónica Herrera. Gracias por venir a nuestra casa». Carmen asintió, sintiendo inmediatamente la frialdad que irradiaba de la mujer a pesar de sus palabras corteses. «Es un placer, señora Herrera. Estoy aquí para ayudar en todo lo que pueda». «Perfecto. Mi esposo Eduardo está en su habitación. Debo advertirle que su estado es complicado. El accidente lo cambió mucho, no solo físicamente, sino emocionalmente». Mientras subían por una escalera de mármol adornada con cuadros caros, Mónica continuó explicando. Eduardo era un hombre muy activo antes del accidente. Dirigía varias empresas, practicaba deportes, viajaba constantemente. Ahora pasa la mayoría del tiempo en su habitación, deprimido y sin esperanza de mejorar. Carmen escuchaba atentamente,
pero algo en el tono de Mónica la perturbaba. Hablaba de su esposo con una frialdad clínica, sin el dolor genuino que esperaría ver en una esposa devastada por la tragedia de su pareja. ¿Qué tipo de accidente fue?, preguntó Carmen mientras llegaban al segundo piso. Mónica se detuvo por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Un accidente automovilístico, muy traumático. Eduardo perdió el conocimiento durante varios días y cuando despertó, los médicos dijeron que el daño a su médula espinal era irreversible. Llegaron a una puerta de madera maciza al final de un largo pasillo. Mónica tocó suavemente antes de abrir. Eduardo, cariño, la fisioterapeuta está aquí. La habitación era espaciosa pero sombría, con cortinas gruesas que bloqueaban la mayor parte de la luz natural. En el centro, una cama de hospital rodeada de equipos médicos dominaba el espacio. En ella yacía un hombre que Carmen estimó tenía alrededor de 45 años. Eduardo Herrera había sido, claramente, un hombre apuesto. Incluso en su estado actual, sus rasgos conservaban una nobleza que el sufrimiento no había logrado borrar completamente. Su cabello castaño tenía hebras prematuras de canas, y sus ojos verdes, aunque apagados, conservaban una profundidad que hablaba de una inteligencia aguda. Eduardo, esta es Carmen Delgado, anunció Mónica. Viene a ayudarte con tu terapia física. Eduardo dirigió lentamente su mirada hacia Carmen. Sus ojos la evaluaron con una intensidad que la sorprendió. No era la mirada vacía de alguien perdido en la desesperación, sino la evaluación calculada de alguien que estaba siendo muy cuidadoso. «Mucho gusto», murmuró Eduardo con voz ronca. «Aunque me temo que será tiempo perdido. Los médicos han sido muy claros sobre mis limitaciones». Carmen se acercó a la cama con la confianza profesional que había desarrollado durante años de trabajo. «Señor Herrera, en mi experiencia, los cuerpos humanos tienen una capacidad de recuperación que a menudo sorprende incluso a los médicos más experimentados. ¿Puedo examinar la movilidad de sus piernas?» Eduardo asintió, pero Carmen notó algo extraño. Por una fracción de segundo, vio sus piernas tensarse bajo las sábanas antes de relajarse completamente. Era un movimiento tan sutil que cualquier persona sin su entrenamiento lo habría pasado por alto. «¿Siente alguna sensación en las piernas?», preguntó Carmen mientras comenzaba su evaluación. «Nada», respondió Eduardo inmediatamente. «Nada en absoluto». Pero cuando Carmen presionó un punto específico en su pantorrilla, vio claramente que los músculos de Eduardo se contraían involuntariamente. Era una respuesta neurológica que indicaba que los nervios estaban, al menos parcialmente, intactos. Mónica observaba desde un rincón de la habitación, sus ojos fijos en cada movimiento de Carmen. «Doctor, ¿qué opina? ¿Hay esperanza de alguna mejoría?» Carmen eligió sus palabras cuidadosamente. Algo no encajaba en esta situación, y su instinto le decía que fuera cautelosa. «Es demasiado temprano para hacer evaluaciones definitivas. Necesitaré varias sesiones para entender completamente la condición del señor Herrera». Durante las siguientes 2 semanas, Carmen desarrolló una rutina. Llegaba a las 10 de la mañana, 3 veces por semana, y trabajaba con Eduardo durante 2 horas. Mónica siempre estaba presente durante las sesiones, vigilando cada ejercicio, cada conversación, cada progreso. Pero Carmen había comenzado a notar cosas que no encajaban. Los músculos de Eduardo estaban en mucho mejor estado de lo que esperaría en alguien que había estado verdaderamente paralizado durante 3 años. Su tono muscular era demasiado bueno, su circulación demasiado eficiente. Más perturbador aún era el comportamiento de Eduardo cuando creía que nadie lo estaba observando. Carmen había desarrollado la habilidad de usar su visión periférica mientras trabajaba, y en varias ocasiones
Había visto a Eduardo mover ligeramente los dedos de los pies o ajustar inconscientemente la posición de sus piernas. La verdad comenzó a revelarse durante su quinta visita. Mónica había salido supuestamente a una cita médica, dejando a Carmen sola con Eduardo por primera vez. El cambio en la atmósfera fue inmediato. ¿Está seguro de que su esposa no va a regresar pronto?, preguntó Carmen mientras preparaba sus instrumentos. Eduardo la miró con una expresión diferente. La desesperación fingida había sido reemplazada por una agudeza que confirmó las sospechas de Carmen. «Carmen», dijo con voz clara y firme, «necesito que sepas que no puedes confiar en Mónica». Carmen se detuvo, sus manos inmóviles sobre el equipo de terapia. «¿Qué quiere decir?» «Ella no es mi esposa». Las palabras golpearon a Carmen como un puñetazo. ¿Perdón? Eduardo se incorporó ligeramente en la cama, un movimiento que hubiera sido imposible para alguien verdaderamente paralizado. Mi verdadera esposa está muerta. Mónica es complicado, pero necesitas saber que estás en peligro solo por estar aquí. Carmen sintió como si el mundo se hubiera inclinado. No entiendo. Si usted puede moverse, ¿por qué está fingiendo estar paralizado? Eduardo miró hacia la puerta, asegurándose de que estuvieran solos. Porque si mi hermano descubre que estoy vivo y capaz, me matará. La historia que Eduardo le contó a Carmen en los siguientes minutos era una pesadilla de codicia, traición y supervivencia. Los hermanos Herrera habían heredado un imperio empresarial valorado en miles de millones de pesos. Según el testamento de su padre, Eduardo, como hijo mayor, controlaba la mayor parte de las acciones. Mi hermano Rodrigo nunca pudo aceptar eso, explicó Eduardo con amargura. Siempre creyó que él merecía más. Hace 3 años, orquestó lo que debería haber sido mi muerte en un accidente automovilístico. Carmen escuchaba con horror creciente. ¿Pero cómo sobrevivió? Por suerte, pura suerte. El auto se incendió después del impacto, pero logré salir antes de que las llamas me alcanzaran. Estaba herido, pero no paralizado. Sin embargo, los paramédicos me encontraron inconsciente y me llevaron al hospital bajo una identidad falsa. Eduardo había despertado en el hospital para descubrir que oficialmente estaba muerto. Su auto había sido encontrado completamente calcinado con lo que se creía eran sus restos. Rodrigo había reclamado inmediatamente el control de las empresas familiares. ¿Y Mónica? ¿Quién es ella realmente? Es la amante de Rodrigo. Él la puso aquí para cuidarme, para asegurarse de que permanezca paralizado e incapacitado. Ella no sabe que sé la verdad sobre quién es realmente. Carmen sentía como si estuviera en una pesadilla. ¿Por qué no va a la policía? Eduardo rió amargamente. ¿Con qué pruebas? Rodrigo controló la escena del accidente, sobornó a los investigadores, falsificó los reportes médicos. Oficialmente, Eduardo Herrera está muerto. El hombre que está en esta cama es un primo lejano, que quedó paralizado en el mismo accidente. La complejidad de la conspiración era abrumadora. Rodrigo había creado una identidad completamente nueva para Eduardo, manteniéndolo vivo pero prisionero en su propia casa, usando su condición fingida como excusa para controlarlo completamente. ¿Pero por qué mantenerlo vivo? Si quería heredar todo, ¿no sería más fácil matarme completamente? Eduardo terminó la pregunta. Lo pensé también. Pero Rodrigo es más inteligente que eso. Necesita acceso a ciertas cuentas bancarias y códigos de seguridad que solo yo conozco. Mantenerme vivo pero incapacitado le da control sin el riesgo de una investigación por asesinato. Carmen se sentía mareada. ¿Y su verdadera esposa? Los ojos de Eduardo se llenaron de dolor genuino. Isabela murió en el accidente real. Estaba conmigo en el auto. Rodrigo no sabía que ella venía conmigo esa noche. En ese momento, escucharon el sonido de un auto en el sendero de entrada.
Eduardo inmediatamente se relajó, volviendo a la posición de una persona paralizada. «Mónica está de regreso», susurró. «Carmen, no puedes decir nada. Si descubre que sabes la verdad, tu vida estará en peligro». Mónica entró a la habitación minutos después, sonriendo con esa perfección plástica que ahora Carmen reconocía como completamente falsa. «¿Cómo fue la sesión? ¿Algún progreso?» Carmen mantuvo su voz firme. «Estamos trabajando en mantener el tono muscular. Es un proceso lento». Durante las siguientes sesiones, Carmen y Eduardo desarrollaron un sistema de comunicación silencioso. Cuando Mónica estaba presente, Eduardo mantenía su actuación perfecta. Pero en los momentos en que ella salía de la habitación, aprovechaban cada segundo para planear. «Necesito evidencia», le dijo Carmen durante una de sus conversaciones secretas. «Algo que pueda llevar a las autoridades». «Los documentos están en la caja fuerte de la oficina de Rodrigo», explicó Eduardo. «Los registros médicos reales, los reportes del accidente original, la correspondencia entre él y los funcionarios corruptos que ayudó a sobornar». Carmen sabía que tenía que actuar, pero también sabía que un movimiento en falso los pondría a ambos en peligro mortal. La oportunidad llegó 2 semanas después. Mónica anunció que tenía que viajar a la capital por asuntos médicos y estaría fuera durante 2 días. «Será perfecto para sesiones intensivas», le dijo a Carmen con esa sonrisa que ahora reconocía como amenazante. «Podrán trabajar sin interrupciones». Lo que Mónica no sabía era que Carmen había planeado usar esos 2 días para reunir evidencia. La primera noche, después de asegurarse de que todos los empleados de la casa se hubieran retirado, Eduardo se levantó de la cama. Carmen lo vio caminar por primera vez, y fue un momento surrealista ver a un hombre que había estado fingiendo parálisis durante años moverse con libertad. «¿Cómo se las ha arreglado para mantener su condición física?», preguntó Carmen mientras se dirigían hacia la oficina. «Ejercicio secreto durante las noches», explicó Eduardo. «Rutinas que desarrollé para mantener mis músculos funcionales sin que nadie se diera cuenta». La oficina de la mansión era opulenta, decorada con maderas finas y libros encuadernados en cuero. Detrás de un escritorio masivo, Eduardo abrió una caja fuerte oculta detrás de un cuadro. «Rodrigo nunca cambió la combinación», murmuró mientras giraba los números. «Siempre fue arrogante». Lo que encontraron dentro de la caja fuerte era más devastador de lo que Carmen había imaginado. Había fotografías del accidente real mostrando que había sido claramente saboteado. Documentos médicos que confirmaban que Eduardo no estaba paralizado. Y lo más perturbador, registros de pagos a varios funcionarios públicos para encubrir la verdad. Pero había algo más. Carpetas llenas de información sobre otras muertes accidentales de personas que se habían interpuesto en los planes de Rodrigo. Carmen se dio cuenta de que no estaban lidiando solo con una conspiración familiar, sino con un asesino serial que había estado operando durante años. «¿Cuántas personas ha matado?», preguntó Carmen con horror. «No lo sé exactamente», respondió Eduardo con voz sombría. «Pero he estado documentando todo lo que he podido durante estos 3 años, esperando el momento adecuado para actuar». Fotografiaron todo, creando copias digitales de evidencia que podrían usar para exponer la verdad. Pero mientras trabajaban, escucharon un sonido que los heló. El motor de un auto acercándose a la casa. «Mónica», susurró Eduardo. «No debería estar de vuelta hasta mañana». Se movieron rápidamente, devolviendo todo a su lugar y corriendo de regreso a la habitación. Eduardo se metió en la cama justo cuando escucharon la puerta principal abrirse. Pero no era solo Mónica quien había regresado. Carmen escuchó voces masculinas también, una de las cuales tenía un tono de autoridad que la llenó de pánico. Durante la sesión de terapia, mientras Mónica estaba supuestamente preparando almuerzo, Carmen le hizo señas a Eduardo. Era hora de actuar.
Eduardo se levantó de la cama y Carmen comenzó a grabar. Pero justo cuando Eduardo comenzó a contar su historia ante la cámara, escucharon pasos en el pasillo. Mónica estaba regresando, pero no estaba sola. Carmen escuchó la voz de Rodrigo también. Eduardo se metió rápidamente en la cama, pero no había tiempo de ocultar completamente la cámara. Carmen la puso rápidamente en su maletín de fisioterapia justo cuando la puerta se abría. ¿Cómo va la terapia?, preguntó Mónica con una sonrisa que parecía más forzada que de costumbre. Muy bien, respondió Carmen, esperando que su nerviosismo no fuera obvio. Rodrigo entró detrás de Mónica, y Carmen notó inmediatamente que algo había cambiado en su demeanor. Sus ojos la evaluaron con una suspicacia que no había estado allí antes. «Carmen, ¿verdad?», dijo Rodrigo con voz suave pero amenazante. «Mónica me ha contado mucho sobre usted». «Espero que todo positivo», respondió Carmen, manteniendo su voz firme. «Oh, sí, muy positivo. Aparentemente, está haciendo un trabajo excepcional con nuestro querido Eduardo». Rodrigo se acercó a la cama, pero sus ojos permanecían fijos en Carmen. «De hecho, tan excepcional que he estado preguntándome si quizás sus métodos son no convencionales». Carmen sintió un frío creciendo en su estómago. Rodrigo sospechaba algo. «¿A qué se refiere?» «Bueno, he oído que a veces los fisioterapeutas pueden ser un poco demasiado optimistas sobre las posibilidades de recuperación. A veces incluso pueden dar falsas esperanzas a los pacientes». Era una acusación velada, y Carmen sabía que tenía que ser muy cuidadosa con su respuesta. «Siempre soy realista con mis pacientes sobre sus pronósticos», dijo. «El señor Eduardo entiende perfectamente las limitaciones de su condición». «Estoy seguro de que sí». Rodrigo sonrió, pero no había humor en su expresión. «¿Sabe? He estado pensando que quizás deberíamos obtener una segunda opinión médica, solo para asegurarnos de que Eduardo está recibiendo el mejor cuidado posible». Carmen entendió la amenaza implícita. Rodrigo estaba considerando traer a otros médicos que podrían descubrir que Eduardo no estaba realmente paralizado. «Por supuesto», dijo Carmen. «Siempre es bueno tener múltiples perspectivas profesionales». Después de que Rodrigo y Mónica se fueran, Eduardo estaba visiblemente shaken. «¿Sabe algo?», murmuró. «Rodrigo sospecha». Carmen asintió. «Lo sé. Tenemos que acelerar nuestros planes». Esa noche, Carmen se reunió con Marcos para mostrarle la grabación parcial que había conseguido. Aunque no era completa, era suficiente para mostrar que Eduardo podía caminar. «Esto es bueno», dijo Marcos, «pero necesitamos más. Necesitamos evidencia de la conspiración completa, no solo de que Eduardo está fingiendo parálisis». Carmen sabía lo que tenía que hacer. Tendría que arriesgarse a entrar en la oficina de Rodrigo una vez más para obtener documentos adicionales. La oportunidad llegó 3 días después, cuando Mónica anunció que ella y Rodrigo tenían una reunión importante fuera de la ciudad y no regresarían hasta muy tarde. Carmen llegó a la mansión esa noche con una excusa preparada sobre una sesión de terapia nocturna de emergencia. Los empleados de seguridad, acostumbrados a verla, la dejaron pasar sin preguntas. Una vez dentro, Carmen y Eduardo se dirigieron nuevamente a la oficina. Esta vez, Eduardo pudo acceder a archivos que no había podido revisar antes. Lo que encontraron era aún más incriminante que la evidencia anterior. Había registros detallados de todos los asesinatos que Rodrigo había orquestado durante los últimos 10 años. Nombres, fechas, métodos, pagos a asesinos a sueldo. «Esto es suficiente para encerrarlo de por vida», murmuró Carmen mientras fotografiaba documento tras documento. Pero mientras trabajaban, no se dieron cuenta de que los empleados de seguridad habían notado las luces encendidas en la oficina y habían llamado a Rodrigo para reportar la actividad inusual.
El sonido de autos acercándose los alertó, pero esta vez era demasiado tarde para escapar. Carmen y Eduardo estaban atrapados en la oficina cuando escucharon voces en la planta baja. «Carmen», dijo Eduardo con urgencia, «hay una escalera de emergencia que lleva al tejado. Puedes escapar por ahí». «No voy a dejarte. Si me quedo, puedo convencerlos de que estaba solo, que me las arreglé para llegar hasta aquí por mi cuenta. Pero si nos encuentran juntos, nos matarán a ambos». Carmen sabía que Eduardo tenía razón, pero también sabía que era probable que esta fuera la última vez que lo viera vivo.